Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de química. En el capítulo 3 veremos el tema de la química como ciencia. Hablar de química como ciencia, vamos a ver por qué se dice que la química es una ciencia. Ustedes ya lo han estudiado, ya lo han visto anteriormente en el capítulo pasado y antepasado, que la química es una ciencia natural y experimental que sirve de apoyo también a otras ciencias. ¿Por qué se dice que la química es una ciencia? Porque es un conjunto de conocimientos sistematizados en donde se ha aplicado la observación y también se ha aplicado la experimentación, que ello ha permitido que se realicen ciertas deducciones de principios o leyes, lo que nosotros conocemos como el método científico, ¿sí? Entonces, hablar su relación con otras ciencias, específicamente hablaremos de unas ciencias auxiliares. ¿Y ustedes saben cuáles son las ciencias auxiliares o a qué se refieren las ciencias auxiliares? Pues las ciencias auxiliares son aquellas que funcionan como un soporte, o sea, necesariamente necesita de otra para que se cumpla su objetivo, el fin de que funcione esa ciencia, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se apoya a la química, o la química apoya a quién, ¿no? ¿A quién va a apoyar? La química va a apoyar a la biología, a la astronomía, a la arqueología, a la geología y a la física. Si te puedes dar cuenta, al lado de cada una de ellas hay, entre paréntesis, unas palabritas, ¿no? Biología tiene que ver con los seres vivos. Entonces, la química, ¿cómo entra a tallar con los seres vivos? De la misma manera con la astronomía, que tiene que ver con los astros y lo que sucede en el universo. La arqueología con los restos fósiles. Específicamente hablaremos de los años de antigüedad y cómo la química nos ha ayudado bastante a esta ciencia, la arqueología, para poder saber y definir exactamente cuál es el tipo de antigüedad de cada resto fósil encontrado en el mundo. La geología, habla de la Tierra, la composición de la Tierra, y la física con las leyes naturales. Mis, ¿también se relaciona con otras más? Claro que sí, también podemos encontrar a la matemática, porque recuerda que la química utiliza mucho a la matemática. Dentro de, por ejemplo, la tabla periódica hemos visto muchos números, ¿cierto? El número de Avogadro, que si tiene electrones de valencia, y para ello utilizamos números. Entonces están relacionadas entre sí. Entonces, para avanzar con lo que es las ciencias en la cual se ha aplicado la química, vamos a hacerte un recordar de quién es este personaje. Este personaje, el nombre, ya lo hemos visto anteriormente, es el padre de la química moderna. Estamos hablando de Antonio Lavoisier, ¿no? Es considerado el padre de la química moderna porque él aplicó mucho el método científico y a su vez también realizó ciertos experimentos que hasta el día de hoy son válidos y verdaderos, ¿no? Como la ley de la conservación de la materia, ¿no? Introdujo mucho lo que es los procesos de oxidación. Entonces, teniendo esto en claro de qué es la química, cómo se relaciona con las demás ciencias y quién es el padre de la química moderna, vamos a ver nuestro tema a trabajar el día de hoy. Dicen ahí, relación de la química con otras ciencias. Vamos a ver cómo se relaciona la química. Para ello, vamos a prestar mucha atención y te sugiero que tengas un cuadernito al lado, de repente tu fichita o de repente quizás en tu propio texto para poder complementar los datos importantes del tema del día de hoy. Veamos entonces, la química. ¿Con quién se relaciona? La química se va a relacionar con muchas ciencias. La primera de ellas, vamos a ver, aquí puedes observar el universo. Estamos hablando de la astronomía. La astronomía y la química tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque sirve la química a la astronomía para la construcción de dispositivos basados en compuestos químicos, que le va a ayudar a lograr detectar algunos fenómenos del espacio exterior. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la astronomía.
También te mencionaba, aquí tienes un resto fósil. Y hablar de resto fósil, estamos hablando de la arqueología. La arqueología se relaciona con la química, ¿por qué? Porque le va a ayudar a descifrar datos interrogantes como la antigüedad de las piezas arqueológicas, la exactitud. Se logra por medio de métodos químicos, sobre todo con un componente muy importante para los arqueólogos, el carbono 14. El carbono 14 es importantísimo para la arqueología. ¿Por qué? Porque gracias a este se puede definir con exactitud cuál es el tiempo de antigüedad de ese resto fósil. Entonces es muy importante mencionarlo en esta partecita, el carbono 14. Toma nota de ello para que no te vayas a olvidar. El carbono 14 le brinda ese apoyo a la arqueología porque me va a ayudar a definir, ¿no?, el fechado específico de cuánto tiempo tiene ese resto fósil. A su vez, vamos a ver su relación con la biología, ¿ya? La química se relaciona con la biología, ¿por qué? Porque va a analizar la composición química de los seres vivos, es decir, los fenómenos vitales, por métodos químicos que determinen la composición, la estructura de tejidos y células. Por ejemplo, ¿no?, los procesos que tienen lugar en la célula como el metabolismo, o de repente queremos saber qué elementos contiene un ser vivo. Y esto sí, hay que quedar bien en claro que los elementos presentes en un ser vivo son el CHON, C, H, O, N. ¿Qué significa CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿O cuál es el elemento que le da el color a la sangre? El color a la sangre le da, el color rojo, perdón, le da a la sangre el hierro, Fe de hierro, acuérdate. Entonces esto es muy importante, cómo se relaciona la química con la biología. Entonces la biología va a definir, va a analizar junto con la química su composición de los seres vivos, ¿no? Ya hemos mencionado el CHON. ¿Qué significa CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Quién da el color rojo a la sangre? El elemento, el hierro cuyo símbolo es Fe. Entonces ahí tenemos a la biología. Seguidamente vamos a ver a la física. Hablar de física y de química trabajan a la par porque juntas van a estudiar la corteza electrónica de los átomos. Ahí puedes observar en la imagen por qué he puesto un átomo en la misma, porque ambas van a estudiar la corteza electrónica de los átomos, la teoría de la estructura atómica y los espectros que incluso, a la mecánica cuántica. Entonces, vamos a detallar física porque va a estudiar la corteza electrónica de los átomos, la corteza electrónica de los átomos. ¿Y la física tiene que ver mucho con la naturaleza? Claro, a su vez las leyes que demandan la naturaleza. Pero tú sabes que la naturaleza está compuesto de por sí por materia, y la materia en su interior tiene ¿qué? Tiene átomos, y los átomos contienen electrones. Entonces, todo ello en conjunto, si te das cuenta, mira cómo se va desagregando, van a ser estudiados por la física conjuntamente con la química. Vamos a ver quién más sigue. En nuestra lista tenemos a la geología. Geo proviene de tierra, ¿no? Geología, estudio de la tierra. Entonces, la química conjuntamente con la geología van a analizar la composición química de la tierra. Es por ello que ambas van a aplicar sus principios y técnicas en los estudios geológicos con el fin de conocer los componentes, de cómo se ha dado la evolución, la transformación, la composición de aquellos elementos químicos que se encuentran en el interior
y en el exterior, valga la redundancia, del mismo planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en el centro está el núcleo, le sigue el manto y le sigue la corteza. ¿Cuáles son los elementos químicos que están presentes ahí en la Tierra? Y por último, también vamos a mencionar a la química con su relación con la matemática. Entonces, ¿Miss también con la matemática? Claro que sí. Con la matemática se relaciona, y ya te había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ayudar a realizar ciertas estimaciones importantes dentro de la química. Entonces, otra cosita más importante también que me estaba olvidando dentro de la geología es que gracias a la química se sabe el componente, no, perdón, que la corteza terrestre está compuesta por sial. ¿Y qué es sial? Silicio y aluminio. Entonces, si por ahí escuchas la corteza terrestre contiene sial, ¿y qué significa sial? Silicio y aluminio. También hay otros minerales, sí, sí es cierto, hay otros minerales como el potasio, el magnesio, el cobre, pero principalmente está compuesto por silicio y aluminio, ¿ya? Entonces ahí tienes cómo es su relación con las otras ciencias. Con la astronomía tiene que ver con el universo, ¿no? Los fenómenos del universo. La arqueología, antigüedad de los restos fósiles, donde se hace el uso del carbono 14. La biología son aquellos procesos en el interior del ser vivo, nos va a analizar la composición química y todos aquellos procesos como el metabolismo, ¿no? Dentro de la célula. A su vez, aquí vamos en la biología, vamos a encontrar los elementos importantes de un ser vivo, que es el CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En la física también vamos a encontrar las leyes de la naturaleza, pero específicamente el estudio de la corteza electrónica de los átomos, la estructura atómica de los átomos, y a su vez va a incluir a la mecánica cuántica. Dentro de la geología vamos a ver el estudio de la composición de nuestro planeta Tierra. ¿Quién lo compone? Sial. Sial, que significa silicio y aluminio. Además, ¿hay otros minerales, Miss? Claro que hay otros minerales, como por ejemplo el potasio, el magnesio, el cobre, entre otros. La matemática con la química se utilizan para poder realizar estimaciones, y eso lo podemos tener presente sobre todo cuando se hagan cálculos, ¿no? Ecuaciones, incluso cuando observamos la tabla periódica. Entonces aquí tenemos la relación de la química con otras ciencias. Pasemos ahora a la aplicación de la química. Para la aplicación de la química hace muchos aportes. ¿A dónde hace los aportes? Por ejemplo, a la agricultura. Cuando hablamos de la química y la agricultura, Miss, ¿cómo es esto? Dirás tú. Es muy sencillo. Además de mejorar la calidad del agua, del riego, porque es importante para la agricultura el agua, ¿qué más hace? Hace que este riego, obviamente, las semillas, mediante procesos químicos, ciertos agregados, abonos e insecticidas, mejoran el cultivo, y al mejorar el cultivo, mejorar la tierra, mejorar la cosecha, obviamente vamos a tener mejores alimentos, mejores frutales. Entonces ahí va la aplicación de la química en la agricultura. Luego tenemos a la química y la relación con la alimentación. Hablar de la química y la alimentación, disculpen, la química y la alimentación, sobre todo vamos a ver aquí los tipos de preservantes que se utilizan para que los alimentos puedan resistir mayor tiempo. Así como hay preservantes, también hay colorantes, colorantes naturales para los alimentos, los enlatados, los embutidos, tienen un proceso químico que en la actualidad nosotros utilizamos constantemente. Entonces,
A ello tiene mucha relación con la alimentación. La química está muy relacionada con la alimentación, ¿no? ¿Quién no ha tomado ahorita una leche evaporada, una leche en polvo, ¿no? Entonces, los saborizantes, ¿no? La gelatina, las bebidas, todo ello es químico, por eso dice, tiene muchos químicos. Está relacionado en la alimentación y ya depende de nosotros cómo lo vamos a ingerir, ¿no? Todo tiene algo mesurado, que sea, tampoco vamos a exagerar en consumirlos. También tiene mucha relación con quién. Tiene mucha relación con la industria. Entonces, aquí vamos a ver, en la industria es la parte más amplia, porque aquí vamos a ver construcción, vamos a ver higiene personal, vamos a ver combustibles, ¿no? Entonces, en la industria vamos a segmentarlo de esa manera. La química, por ejemplo, con la construcción, gracias a ella se ha podido hacer la elaboración de los materiales para la construcción de nuestras casas y que nuestras casas tengan un buen soporte, ¿no? Como los hormigones, los clavos, el ladrillo, el cemento, a todo ello se ha aplicado la química. Si no, no hubiésemos podido tener una casa resistente, ¿no? En el higiene personal, la creación, pues obviamente, de los insumos para poder hacernos una higiene y tener una impecable presentación y salud a la vez, ¿no? Estamos hablando de shampoo, desodorante, jabón, detergentes, etcétera, ¿no? Para nuestra higiene personal. Y detergente, ¿por qué? Porque también tenemos que lavar ropa, ¿cierto? Tenemos que lavar los servicios. Entonces ahí tiene que verse mucho con la higiene de la casa también, ¿no? Incluso los desinfectantes. Ahí también podemos encontrar ahora en nuestra actualidad los desinfectantes, la lejía, entonces el alcohol. Todo ello tiene que ver con la química y eso es su aplicación entonces en la industria. Y por último vamos a ver en la medicina. Cuando hablamos la química en relación a la medicina, son las aplicaciones, por ejemplo, en los diagnósticos, en la elaboración y fabricación de medicamentos para diversas enfermedades, así como hay placas que se realizan, rayos X, hay especialmente isótopos radiactivos, por ejemplo, aquellas enfermedades que necesitan radiaciones, aquí también ha entrado a tallar la química. Entonces, si te das cuenta, la química está en todo lo que tenemos hasta nuestra actualidad, lo que nosotros utilizamos. Y ahora tú te preguntarás, ¿y qué hubiese sucedido si no hubiese relacionado la química? A ver, te pones a pensar si la química no hubiese entrado a tallar en la agricultura, en la alimentación, los alimentos se hubiesen fermentado, putrefacteado más rápido, o de repente no hubiese habido medicamentos y las enfermedades hubiesen proliferado y hubiese, de repente quizás, no lo sabemos, ¿no? Acabar con la especie humana, dependiendo. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia que tiene la química en nuestra vida? ¿No? Y cómo se ha relacionado con las demás ciencias, porque una depende de la otra, por eso que son como hermanitas que tienen que trabajar conjunto, tienen que trabajar a la par, porque si trabajan de manera independiente no van a poder lograrlo. Una necesita necesariamente de la otra, y así se va a poder lograr el objetivo final. Muy bien, haciendo toda esta aportación de la clase del capítulo 3, vamos a pasar al desarrollo de nuestro texto. En nuestro texto tenemos las siguientes preguntas. Me dice la pregunta número 1. La química es una ciencia natural basada en ¿en qué se basa la química? En la observación, ¿sí? Y a su vez tenemos que experimentar. No solamente queda en la observación, también tenemos que experimentar. Obviamente que al hacer observación ya estamos sacando, elaborando en nuestra cabecita nuestra hipótesis y de ahí vamos a experimentar para poder llegar a una conclusión, una conclusión, una tesis y una ley. O sea, utilizamos el método científico. El padre de la química moderna, Antonio Lavoisier. Eso ya es una pregunta clásica, pregunta de examen, en la cual ustedes tienen que tener muy en claro quién es el padre de la química moderna. La química es una ciencia que estudia ¿a quién estudia? ¿Qué es todo lo que me rodea?
La materia, muy bien. La materia y sus transformaciones. Objeto de estudio de la química es la materia. La química apoya a través del estudio de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Entonces, aquí él está diciendo la palabra clave, y la palabra clave, ¿cuál es? Seres vivos. La palabra clave es seres vivos. Por lo que ahí tenemos que estar, pues, ¿no? Ya relacionándolo con quién se está relacionando, ¿no? Con la biología. Entonces decíamos que es la biología, ¿no? Aquí vamos a colocar biología. Ahí está. No quería salir biología. La química apoya, ¿a quién apoya? Apoya con el estudio de la composición de la tierra. Palabra clave, composición de la tierra. ¿Quién era composición de la tierra? ¿Te acordaste? Geología, ¿no? La geología, entonces, apoyado con la química, van a estudiar la composición de la tierra. La química es una ciencia que apoya vamos a ver aquí, a través del estudio de los restos fósiles. Ya te dijo palabra clave, restos fósiles. ¿Y restos fósiles solitos, mis? No, también tiene que ver con el carbono 14. Entonces, esas palabras claves son las que te tienes que acordar. ¿Quién era aquí? La arqueología, claro que sí. La arqueología, entonces ellas te van a ayudar junto con la química, ambas se ayudan para poder ver los restos fósiles, cuánto tiempo de antigüedad tiene y qué cosa es lo que usa el carbono 14. Siguiente pregunta, en la número 7, la química se aplica vamos a ver en qué, en la elaboración de productos como antibióticos, jarabes para mejorar, salud, ya me dijo la palabra salud. ¿Con quién será? ¿Quién será la salud? ¿Y tiene que ver con medicamentos? Ya lo relacionaste. La medicina, ¿no? La medicina se relaciona con la química para poder elaborar antibióticos jarabes que van a contribuir a mejorar la salud. Muy bien, hasta aquí tenemos esta primera parte. Vamos a continuar entonces, ya sé que le agarraste la onda al tema y entonces avanzamos. Vamos a ver, borramos estas líneas porque ellas son solamente mi soporte, mi apoyo también para poder darme cuenta qué es lo que estamos resaltando. Dice, ¿cuál es el nombre del científico francés considerado como el padre de la química moderna? Ya me dijo, padre de la química moderna, estamos hablando de Lavoisier. Estamos hablando de Lavoisier. ¿Qué ciencia se encarga del estudio de los restos fósiles? ¿De quién estábamos hablando con los restos fósiles? Y el carbono 14, hace un ratito lo mencionamos. ¿Quién? La arqueología. Número 3. ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio de la composición de la Tierra? Ya hemos visto composición de la Tierra. Estamos hablando de la Tierra. Geología. Claro, la geología es estudia la composición de la Tierra conjuntamente con la química. Indica que ciencia se encarga de estudiar la materia y sus transformaciones. Uy, ya, esto es recontra facilito. ¿Cómo se llama tu curso? Claro, tu curso es química. Muy bien, es la química. Entonces, la química, el objeto de estudio de la química es la materia. 5. ¿Qué elemento químico permite conocer la antigüedad? La antigüedad, ya estamos hablando de un resto fósil, el numerito, claro, el carbono 14. El carbono 14, este es el elemento que me va a ayudar a definir cuál es la antigüedad, en qué año está este huesito que ha encontrado un arqueólogo, el carbono 14. Veamos en la número 6. En la número 6 tenemos la elaboración de antibióticos y jarabes. Ya me dijo antibióticos y jarabes, se refiere a los medicamentos. Y si hablamos de medicamentos, estamos hablando de medicina. El estudio, en la número 7, el estudio de las leyes que rigen la naturaleza.
A ver si te acuerdas, ¿no? La naturaleza y el comportamiento de la materia. Estamos hablando aquí en la parte interna, estamos hablando del átomo, entonces corresponde ¿a quién? A la física, muy bien, a la física, ¿no? Las leyes que rigen la naturaleza y el interior en el comportamiento de la materia. La elaboración, en la número 8, la elaboración de conservas y embutidos, la comidita. Estamos hablando de quién, ya está, ya lo dije, la alimentación. En la número 9, la transformación de la materia prima la realiza la... ¿Quién transforma la materia prima? ¿Llega un árbol y va a tu casa como árbol para que sea una silla? No, no. Tiene que pasar, ¿por dónde? Por la industria. Claro, es una transformación de materia prima y se va a convertir ya en un bien o servicio, va a pasar por la industria. Es una transformación. Las reacciones químicas de los seres vivos, seres vivos, me dijo la palabrita clave, está siendo estudiada ¿por quién? Ah, dices, Miss, pero no está aquí. Claro que está, sí está. La bioquímica también tiene que ver su reacción, ¿no? Biología con química, bioquímica, ahí está, ahí lo tenemos. Tareita, y no quiero que lleves tareita en tu texto, por lo tanto, la química apoya a la medicina en la elaboración ¿de qué? Medicina tiene que ver con medicamentos. A ver, ¿cuál de ellos son medicamentos? Pastillas, pesticidas, colorantes, saborizantes, pinturas. Pastillas. Número 2, el análisis de la composición química de la Tierra, es estudiado por la Tierra viene de la palabra geología. 3, la química aporta a la nutrición mediante el estudio ¿de qué? A ver, a la nutrición, tiene que ver con nutritivo, algo que me ayude. Los jabones me ayudan para mi nutrición, las vitaminas, las vacunas, el petróleo, el abono. ¿Cuál? Las vitaminas, claro, las vitaminas tienen que ver mucho aquí con la nutrición. Número 4, la aplicación de la química a la industria es a través de la fabricación de ¿qué? Fabrica moléculas, fabrica aire, fabrica átomos, fabrica carbono, fabrica pintura. Claro, fabrica pintura, ¿no? Con ella he pintado mi casa. Y por último, la número 5, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno. Ahora, aquí voy a hacer un hincapié. En la número 5 ya me está hablando de la tabla periódica. Entonces, en esta partecita voy a hacer un hincapié. Todos y cada uno de los que están en casita y quien habla, tienen que tener su tabla periódica. ¿Y por qué? Porque vamos a estudiar elementos en la cual vamos a ir mencionando cada clase y usted ya tiene que conocer los elementos de la tabla periódica, sobre todo del grupo representativo que viene a ser el grupo A. Así que vamos a conseguirnos nuestra tabla periódica. En el caso que ya lo tengas en casita, bienvenido por ti. En el caso que no lo tengas todavía, estás a tiempo para poder adquirirlo o de repente lo puedes imprimir, ¿no? Porque también en el Google puedes encontrar una tabla periódica, sobre todo que esté completo, claro, para que tú lo puedas tener y lo puedas utilizar. Le colocas dentro de una mica y ya lo tienes tu tabla periódica para poder trabajar. Entonces, muy bien, mis niños, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar ahí presentes con su responsabilidad, su compromiso en el trabajo del día a día. Nos estamos viendo de aquí. Es para completar tu texto, para que tengas idea de lo que va a ser nuestro capítulo 3 y a su vez vamos a hacer nuestra retroalimentación en la clase siguiente, así que estate preparado porque vamos a hacer preguntitas sobre este tema. Además, el tema del capítulo 4 tiene mucha relación con el capítulo que estamos viendo ahora. Entonces, ya sabes, vamos a ir repasando. Que tengas un excelente día. Mis bendiciones para todos. Cuídense bastante. Chao, chao.